Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar nuestra serie de videos sobre lógica proposicional. En esta ocasión vamos a hablar de fórmulas y variables. Si recuerdas, cuando comenzamos a hablar de proposiciones, dábamos algunas frases como ejemplo de aquellas que no son proposiciones, no considerábamos como proposiciones, por ejemplo, a una expresión como esta, digamos, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. X elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado es igual a 1. Eso no es una proposición porque depende de lo que diga X y de lo que diga Y. Esto es un ejemplo de lo que uno conoce en lógica como un predicado. Se puede escribir de esta forma. Es una expresión, vamos a llamarla P, que habla sobre X y habla sobre Y. Entonces esto es un predicado en el sentido de que dependiendo de lo que sea X y de lo que sea Y, esto podría ser verdadero o podría ser falso. Por ejemplo, si yo digo que X es 0, es decir, si yo en esa expresión P, donde está X, coloco 0 y donde está Y coloco 1, entonces estaría diciendo 0 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 1, lo cual es verdadero. Entonces esto se convierte en una proposición que es verdadera. Si yo doy otros valores a X y a Y, entonces tendré otra proposición que podría o no ser verdadera. Podría ser también falsa. Entonces, en una expresión como esta tenemos X y Y. En este caso, X y Y son variables. Y la expresión como tal es un predicado. En el sentido de que al darle valores a X y a Y, esto puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, al sustituir las variables por valores específicos en el universo del discurso de que estemos hablando, se supone que aquí estamos hablando de números reales. Cambiando esto por números reales, obtenemos entonces una proposición que ahora sí podría ser verdadera o podría ser falsa. Otra manera de convertir una expresión como esta, que es lo que llamamos una fórmula, entonces una expresión que contiene variables y predicados. Entonces una fórmula se puede convertir en una proposición. Entonces ya vimos una manera que sería sustituyendo, dándole valores a las variables, valores específicos. Eso convierte a la expresión, a la fórmula, en una proposición, que puede ser verdadera, puede ser falsa. Otra forma de hacerlo es utilizando los cuantificadores. Fíjate que hay fórmulas, hay expresiones como esta, digamos, x más y, por ejemplo, elevado al cuadrado es igual a x al cuadrado más dos veces x por y más y al cuadrado. Esta expresión de acá es verdadera independientemente de lo que sea x y lo que sea y. Esto es verdad para todos los x y los y. No importa lo que sea x, no importa lo que sea y, esta expresión es verdadera para todos. Entonces, yo puedo agregarle a esta fórmula la parte que diga para todos los x y para todos los y ocurre la fórmula. Y eso convierte entonces a toda esta expresión, todo esto sería ahora sí una proposición. Entonces las variables las estoy ligando a esta expresión de cuantificación. Estoy diciendo que esto vale para todos los x y para todos los y. Entonces, eso va a convertir la fórmula en una
proposición que va a ser verdadera o va a ser falsa. Eso en lógica a veces se le llama sentencia. Cuando tienes una expresión, una fórmula, y puede ser que cambies los valores de las variables por unos valores específicos, o puede ser que utilices los cuantificadores. Entonces tenemos esas dos formas, ¿no? Entonces puede ser evaluando, puedes evaluar en las variables, darle valores específicos, o puede ser utilizando cuantificadores. Vamos a hablar entonces de los cuantificadores. El que mencionamos anteriormente dice: para todos los X y para todos los Y ocurre lo que dice el predicado. Entonces vamos a escribirlo de la forma usual. Este símbolo se lee para todo, y entonces escribimos para todo X, para todo Y, y entre paréntesis vamos a escribir lo que ocurre, el predicado. X más Y, si tú lo elevas al cuadrado, obtienes X al cuadrado más 2 por X por Y más Y al cuadrado. Entonces, esto que está acá es una fórmula que se convierte en una sentencia si tú a todas las variables las ligas con un cuantificador, por ejemplo, el cuantificador universal del que estamos hablando acá. Este es el cuantificador universal. Entonces, esto es una sentencia o una proposición ya en la que todas las variables están ligadas a cuantificadores, y entonces esto es, en este caso, es verdadero. Si yo dijera que para todo X, para todo Y, esto es otro ejemplo, para todo X y para todo Y, 2 por X menos 5Y es igual a 4, esto es una proposición, ya que tenemos una fórmula y a todas las variables las estamos ligando con cuantificadores existenciales. Entonces esto es una proposición que puede ser verdadera o puede ser falsa. En este caso es falsa porque habrá algunos valores de X y algunos valores de Y para los cuales se cumple la igualdad, y habrá otros para los cuales no. Recuerda que esto es la ecuación de una línea recta. Entonces, si X y Y resultan ser las coordenadas de los puntos que están en la recta dada por esta ecuación, entonces esto sería verdadero. Si no, sería falso. Entonces esto ya no sería verdadero, eso sería falso, porque para algunos valores es cierto y para otros no. Entonces necesitamos un cuantificador que nos diga no que la expresión es verdadera para todos, sino para alguno. Entonces el cuantificador existencial se lee para todo X, para todo Y, para todo Z, todas las que aparezcan aquí. Ocurre el predicado. Así se lee el cuantificador universal. Ahora, el cuantificador existencial, que se escribe de esta manera, existe, se lee existe, o se lee para algún X, por ejemplo, para algún X y para algún Y, ocurre, como era la ecuación, vamos a tratar de poner la misma, 2X menos 5Y igual a 4. 2X menos 5Y igual a 4. Existe un X y existe un Y para los cuales esto es verdad. Por ejemplo, si Y vale 0 y X vale 2, esto sería verdadero. Entonces, es cierto, hay algún X y hay algún Y para el cual esta igualdad es verdadera. Entonces se lee para algún X, para algún Y lees el predicado que sea. También se dice existe un X, existe un Y, tal es que ocurre el predicado. Eso se llama cuantificador existencial. Entonces, en este caso, la proposición completa, esto ya sería una sentencia. ¿Por qué es una sentencia? Vamos a repetir, porque en el predicado que tenemos acá, tenemos variable X, variable Y, entonces estas variables las estamos ligando con un cuantificador, en este caso cuantificador existencial para Y,
cuantificador existencial para X. Para algún X, para algún Y, ocurre esto. Entonces esto es una sentencia o una proposición. Ya esto vale, ya esto es verdadero o es falso. En este caso es verdadero, como ya dijimos. Hay valores de X y valores de Y para los cuales se cumple esto. Ahora, que tengamos cuantificador existencial, eso no quiere decir que siempre va a ser cierto. Por ejemplo, existe un X tal que X es distinto de X. Esto es falso, ¿ok? Aquí dice, para algún X, X es distinto de X. Si estamos hablando de cuestiones lógicas, por supuesto que esto que está aquí es falso. Esto es falso. Esto sí es verdadero. Hay algunos valores de X, algunos valores de Y que hacen que esto sea verdadero. Existe un X tal que X es distinto de X, eso es falso. ¿Okay? Entonces, tenemos una fórmula y en esa fórmula hay variables. Las variables pueden estar ligadas a cuantificadores. Pueden ser existenciales, pueden ser universales, pueden ser ambos. Hay algunas definiciones, sobre todo en matemática, que son de este tipo. Para todo epsilon existe un delta tal que, y entonces un cierto predicado aquí que habla de epsilon y habla de delta, ¿no? Entonces, bueno, los que han estudiado cálculo pueden tener en mente algún ejemplo de una sentencia, una proposición como esta. Para todo epsilon existe un delta tal que esto. Cierta proposición que habla de epsilon y de delta. Entonces, en una fórmula, tú puedes ligar las variables con cuantificadores. Puede ser cuantificador existencial, puede ser cuantificador universal. Ok, entonces, cuando tienes una proposición del tipo para todo X, ocurre P de X, digamos un ejemplo con una sola variable, utilicemos el famoso, vamos a cambiar esto por una M para hacerlo familiar, ¿no? Para todo X es cierto M de X, donde M de X es el famoso X es mortal. M de X es el predicado que dice X es mortal. Supongamos que el universo del discurso es el universo de los hombres, y entonces esto diría, para todo X, que sea hombre por supuesto, M de X dice que todos los hombres son mortales. Esto diría, para todo X, M de X, es decir, para todo X, X es mortal. Esto es lo mismo que decir, todos los hombres son mortales. El famoso enunciado de Sócrates. O de Platón, ya no recuerdo. Entonces, ok, para todo X, M de X, esto es cierto si de verdad ocurriera que todos los hombres fueran mortales, ¿no? ¿Cuándo sería falso? Para que esto sea falso, es decir, que la negación sea verdadera, ¿qué tendría que ocurrir? Digamos que toda esta proposición, vamos a llamarla P. Para todo X vale M de X. Si yo digo la negación de P, ¿cómo quedaría? ¿Qué tendría que ocurrir para que esto sea falso? Tendría que haber al menos un hombre que no fuera mortal. Entonces, ¿cómo se expresa que hay alguien para el cual ocurre el predicado? Con un cuantificador existencial. Para algún X, es decir, hay algún hombre que no es mortal. Entonces, existe algún X, entre paréntesis vamos a poner que la negación de M de X. Hay algún X para el cual no ocurre el predicado que estamos colocando acá. Entonces, si P es para todo X, ocurre M de X, entonces la negación de P será existe X para el cual no ocurre M de X. Esa sería la negación en el caso de una sentencia que contiene una variable ligada a el cuantificador universal. Vamos a ver un ejemplo con
el cuantificador existencial. Digamos que tenemos una sentencia que dice existe Y para el cual se tiene el predicado R de Y. Existe Y tal que R de Y. R de Y entonces es una expresión que habla sobre Y. ¿Qué tendría que ocurrir para que esto sea falso? Es decir, ¿cómo negamos esta sentencia? Tendría que ocurrir que no hay ningún Y para el cual ocurra esto. Es decir, que para todo Y esto no ocurre. Para todo Y no R de Y. Esto nos da entonces una técnica. Si tú quieres negar una sentencia en la cual las variables están ligadas a cuantificador universal, ¿qué debes hacer? O sea, la negación sería cambiar el cuantificador universal por el cuantificador existencial. Y el predicado que habla sobre la variable que está ligada a ese cuantificador, hay que negarlo. De la misma forma, si tienes una sentencia, una proposición en la que la variable de la que se habla está ligada al cuantificador existencial, entonces la negación consiste de cambiar el cuantificador existencial por el cuantificador universal y negar el predicado. ¿Ok? De eso consiste entonces la negación. Cuando tenemos cuantificador existencial, cuando tenemos cuantificador universal. ¿Qué pasa si tenemos ambos? Por ejemplo, lo que ponía acá, llamando la atención de la gente que ha estudiado cálculo en alguna oportunidad. Para todo epsilon existe un delta, tal que, bueno, ocurre algo aquí que habla sobre epsilon y delta. Tenemos un predicado acá. Una expresión que habla de epsilon y delta. Para todo epsilon existe un delta tal que ocurre P de epsilon y delta. Digamos que esto es una proposición que vamos a llamar L. L porque esto tiene que ver con límites, entonces voy a ponerle para sugerir la letra L. ¿Qué será la negación de L? Bueno, dijimos cambiar el cuantificador universal por un cuantificador existencial. Entonces sería existe un epsilon tal que cambiar existencial por universal. Para todo delta, ¿qué ocurre? Ocurre la negación del predicado que habla de epsilon y de delta. Y de esa manera lo haces para cualquier cantidad de variables que estén ligadas a cuantificadores existenciales y cuantificadores universales. O sea, hacer la negación es equivalente a cambiar cuantificador universal por cuantificador existencial. Y viceversa, cuantificador existencial por cuantificador universal. Y luego el predicado que habla sobre esas variables que están ligadas a esos cuantificadores, negarlo. Aplicar negación a esa proposición, a ese predicado, a esa fórmula, quiero decir. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. En el próximo video vamos a hacer algunos ejemplos específicos, unos ejemplos prácticos con expresiones del lenguaje del español. Vamos a escribirlas utilizando cuantificadores cuando sea el caso, ¿no? Donde quepan se colocan cuantificadores y luego practicamos cómo se hace la negación, cómo podemos practicar este tipo de operaciones sobre las fórmulas, sobre las proposiciones, sobre las sentencias. Lo dejamos entonces hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez.
Hasta la próxima oportunidad.